Bienvenidos. En esta sesión vamos a describir cómo es que se establece la ANOVA para un diseño completamente al azar. Bien, comenzaremos diciendo que el análisis de varianza o ANOVA es la técnica central en el análisis de datos experimentales. Esto es lo fundamental en el diseño de experimentos. Y esto consiste, la idea de esto es en que podemos separar la variación total observada en cada una de las fuentes que contribuye a la misma. Es decir, que a partir de la ANOVA vamos a poder determinar el efecto de las fuentes que contribuyen a la variación en un experimento, a los cambios. El DCA, o el diseño completamente al azar, tiene dos fuentes de variación. Como habíamos dicho anteriormente, las fuentes de variación son los tratamientos y el error aleatorio. Este es el diseño de experimentos más sencillo. Es decir, estamos suponiendo que hay un solo factor y que los cambios que se van a dar en el sistema o proceso se deben por el efecto del tratamiento y por el efecto del error aleatorio. Entonces solamente se considera que hay dos fuentes de variación, no consideramos que haya fuentes o factores no controlables o factores controlables que estén contribuyendo al cambio que se da en el sistema o proceso. Bien, recordemos que en el desarrollo de estos experimentos es importante aplicar los principios del diseño experimental, la repetición, aleatorización o bloqueo, ya que esto nos va a permitir validar matemáticamente el experimento, los resultados experimentales que obtengamos. Bien, entonces recordemos que en un proceso o sistema vamos a tener, en el DCA, vamos a considerar que hay un solo factor. Y es decir, va a haber una sola causa de variación. Estamos diciendo que recordemos que la variable de entrada es donde el que está experimentando va a poder manipular o va a poder influir va a poder controlar las variaciones en la entrada para observar cómo responde el sistema. Ahora, los niveles del factor representan tratamientos, es cada uno de los tratamientos que afectan el sistema. Es decir, yo puedo tener un solo factor. No sé, por ejemplo, pensemos en que estamos, supongamos que tenemos algún suplemento alimenticio. Por ejemplo, algunas personas consumen chía. Y el factor es el suplemento, pero los tratamientos son los niveles del factor. Entonces, para esto podríamos decir que el tratamiento 1 consiste en tomar media cuchara de esta semilla. El tratamiento 2 puede estar representando que se aplica una cucharada y así sucesivamente. Es decir, cada nivel del factor representa un tratamiento. Bien, ahora, y esto es muy importante, cuando nosotros estamos aplicando estos cambios, estas variaciones en la entrada del proceso o sistema, estamos aplicando estos tratamientos para averiguar si el factor
a través de su tratamiento está teniendo un efecto, mediremos la variable y y j. Es decir, veremos esto reflejado en la variable de respuesta y lo observaremos a través de las mediciones que hagamos. Las mediciones deben ser objetivas, es decir, debemos poder medir esos cambios. No pueden ser cambios cualitativos. Necesitamos establecer una forma de medición para que podamos relacionar el efecto del factor y de cada tratamiento con el proceso o sistema. Bien, entonces cada medición es afectada por el tratamiento o el error aleatorio. Ahora, esta y y j, que es la variable de respuesta, va a ser el resultado del efecto del tratamiento, que es el tau i, más el efecto del error aleatorio. Y entonces cada observación que nosotros tengamos va a estar descrito por este modelo. Mu es el valor de la variable de respuesta sin que es el valor de la variable de respuesta que normalmente tendríamos sobre el sistema. Bueno, todos estos datos que nosotros obtenemos en el experimento y que vamos a llamar a los y y j, que van a mostrar el efecto del tratamiento y el error aleatorio, van a ser concentrados en una tabla donde vamos a poder establecer la información que nosotros tenemos o que recabamos del experimento. Acá podemos ver cada uno de los tratamientos y podemos ver las repeticiones que se hacen del tratamiento. Ok, y es importante hablar de la notación. La I representa el tratamiento y la J la repetición. Entonces, por ejemplo, aquí el tratamiento 1, ustedes observa que aquí tengo Y11, es decir, tratamiento 1, observación 1, Y12, tratamiento 1, observación 2, Y13, tratamiento 1, observación 3. En la siguiente sería Y21, tratamiento 2, observación 1, Y22, tratamiento 2, observación 2 y así sucesivamente. Bien, para esto tenemos que establecer, ya que establecimos esta simbología relacionada con las mediciones, con los resultados del experimento, vamos ahora a la notación de puntos. En la notación de puntos, la I va a tener, el subíndice I va a tener valores de 1, 2 hasta K. Es decir, la I representa la cantidad de tratamientos y la J la cantidad de observaciones, que van de 1, 2 hasta N sub I, ¿no? Que son las de... Y la NI, por ejemplo, está representando la cantidad de observaciones que se hacen del tratamiento yésimo. Por ejemplo, aquí en esta estoy observando que es el tratamiento 1 y que va, y estas son las observaciones, es decir, las repeticiones que se hacen de cada experimento hasta la N sub 1, es decir, la cantidad de observaciones que se hacen para el tratamiento sub 1. Es conveniente que todas las observaciones en el experimento, todos los tratamientos en el experimento tengan la misma cantidad de observaciones. En ese caso diremos
que el experimento está balanceado. Pero si no se puede, por alguna razón, se pierde algún dato, bueno, la forma de calcular nos permitirá, la forma de calcular el ANOVA nos permitirá trabajar aunque nos falten datos. Entonces, otra vez, esto está representando la jésima observación del tratamiento iésimo, ¿no? J representa la cantidad de repeticiones y la I representa la cantidad de el tratamiento del que se trate. Muy bien. Ahora, en la anotación de puntos, este es muy importante, vamos a establecer esta simbología. Voy a establecer la Y punto. Observen ustedes cómo el punto está ubicado en donde estaría el subíndice J, y es la suma de las observaciones del tratamiento I, del tratamiento iésimo. Entonces, algo que es importante notar es que el punto establece una sumatoria de J. Como el punto está en J, vean aquí, Y punto va a ser igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N sub I de la Y y J, ¿no? Esa es la parte, lo que significa esto es que se están sumando las observaciones del tratamiento iésimo. Entonces, es importante aquí observar cómo se maneja esta sumatoria y lo que significa. La Y punto, o sea, estaríamos diciendo es la suma de las observaciones del tratamiento I. Entonces, esto significaría que estoy sumando, por ejemplo, si I valiera 1, estaría yo sumando toda esta columna de observaciones. Si I vale 2, estaría sumando esta columna de observaciones. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a considerar que I valga 1. Si I vale 1, entonces, pues la I sería Y1 punto, sería igual a la sumatoria desde J que vale 1 hasta N sub I, la cantidad de observaciones. Entonces, la I se conserva como 1, porque pues, acá estoy diciendo que la I valga 1. Entonces, el primer dato aquí sería la Y1, pero con J igual a 1. Entonces, el primer dato sería Y1, 1. Más, que es lo que me indica la sumatoria, I vale 1, se mantendría Y1 con J, pero ahora J ya tomó el valor de 1, así que el siguiente sería el valor de 2. Entonces sería más Y1, 2. Más, y continuaríamos con esta secuencia de esta sumatoria, es decir, el siguiente valor sería Y1, pero ahora J ya tomó el valor de 1 y 2, entonces sería Y1, 3, y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que sería la Y1 N sub I, ¿no? Supongamos que N sub I sean 6 observaciones, bueno, aquí tendríamos Y1, 6 observaciones. Entonces, esta forma, esta notación de puntos que aquí tenemos, va a ser muy importante para la declaración de la ANOVA. Bien, ahora si yo todas las observaciones las divido entre la cantidad, la sumatoria, ese Y1 punto, que es esta, la divido entre el total de observaciones, entonces tengo la media de las observaciones del tratamiento, del iésimo tratamiento. Muy bien. Si ahora entonces, vamos a continuar aquí. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo la Y, si yo tengo doble punto? Y punto punto. Esta es la suma total de las N observaciones, donde N, la suma total de las observaciones, es decir,
N mayúscula es N1 más N2 más NK, es el total de las mediciones. O sea, es decir, aquí esta N mayúscula me está representando todos los datos de la tabla. Aquí hay N sub 1 datos, N sub 2 datos, N sub 3 datos, hasta N sub K datos. Entonces, la suma, el total de todas estas observaciones es el valor de N. Entonces, la Y punto punto es la suma total de las mediciones. N es la cantidad de observaciones y Y punto punto es la suma total de las observaciones. Ahora les decía yo, donde hay un punto, hay una sumatoria. Hay un punto en donde está I, entonces hay una sumatoria respecto a I. Hay un punto donde está J, entonces hay una sumatoria donde está J. Entonces aquí, Y1 punto, Y punto punto es la sumatoria de I que vale 1 hasta K, y de la sumatoria de J que va de 1 hasta las observaciones. Entonces, esta Y punto punto me estaría diciendo que estoy sumando todas las mediciones. Vamos, por ejemplo, o sea, más específicamente. Entonces, veamos más, con más calma, cómo se hace esta sumatoria, ¿no? Si yo aquí tengo esto, realizo esta sumatoria para los tratamientos. Entonces, el primer dato que voy a colocar aquí, primero comienzo con I como subíndice 1 y J con 1. Así que establezco el valor de I como 1 y el valor de J como 1 para el primer dato. Entonces, el primer dato que voy a sumar es el Y1, 1, 1. Más, ¿verdad? Ahora, I va a permanecer fijo y J va a tomar todos los valores que puede hasta N sub I. Entonces, pues el siguiente dato sería Y. Sería Y1 del valor de I. 1 de este valor de I. Pero J ya tomó el valor de 1. Así que el siguiente valor que puede tomar es el 2. Más el siguiente valor sería, ahora sí, Y1. Seguimos ahí. Pero ahora tendríamos que seguir el valor de J, que ya tomó el valor de 1, que tomó el valor de 2. Seguiría hasta el valor de 3. Más. Y esto seguiría haciéndose de manera sucesiva hasta la Y1 NI. Sí, hasta el último valor, hasta la última repetición. Supongamos que hacemos 6 repeticiones, entonces esta N sub I pues va a terminar hasta que esto sea 6, ¿no? O sea, Y1 6, o 8 o 10. Depende de cuántas repeticiones hagamos de cada tratamiento. Muy bien, pero esto no acaba aquí. La sumatoria apenas ha hecho la sumatoria para el valor de I igual a 1. Ha hecho toda la sumatoria respecto a las J. Pero I apenas vale 1. Eso es si tuviéramos unos 3 tratamientos, tendríamos, o 4 tratamientos, tendríamos que conseguir la sumatoria. Entonces establezco la suma más y ahora tendría aquí a la Y el siguiente valor. Bien, a ver, repito, cuando ya he hecho esta sumatoria y ha tomado el valor de 1 e hice todo el ciclo de la suma con J, ¿sale? Entonces por eso tenía yo 1
hasta NI. Ahora, terminó el ciclo con J y voy a iniciar nuevamente el ciclo con I. Pero I ya tomó el valor de 1. El siguiente valor que toma es el 2, ¿verdad? Porque ya tomé el valor de 1, que aquí los ven aquí arriba, y ahora voy a seguir con el valor 2. Y J comienza en 1. Entonces, el primer dato del segundo ciclo sería Y21, ¿verdad? Porque ahora estoy con el valor de I que vale 2. Más Y, el siguiente dato sería Y, va a ser Y2, 2, más Y2, 3, más, y esto lo continuamos haciendo hasta la Y, Y2 de NI. Aquí me equivoqué, aquí sería N2. N2. En la de arriba no es NI, aquí estoy, le estoy dando el valor de N1, N2, es decir, la cantidad de repeticiones que tengamos en cada término. Muy bien. Entonces aquí ya hice tomé primer valor de I y primer ciclo de J. Terminé el primer ciclo de J y tomé el siguiente valor de I, que sería 2, y hice la suma sobre el siguiente ciclo de J. Entonces, dependiendo de la cantidad de tratamientos, yo debería poder seguir haciendo esta sumatoria hasta, permítame aquí, debería seguir haciendo esta sumatoria de manera sucesiva. Entonces debería seguir haciendo esto de forma sucesiva hasta el tratamiento késimo. Si fuesen 4 tratamientos, bueno, esto seguiría hasta K igual a 4. Entonces, aquí estableceríamos que esto es Y en el késimo tratamiento. Esto sería K, ¿verdad? Para cuando I toma el valor de K y comienza con J igual a 1. Más Y K del késimo tratamiento, YK, de la segunda repetición. Porque recordemos que J se está refiriendo a las repeticiones. ¿Sí? Entonces, cada una de estas son las repeticiones del primer tratamiento. Esta sería el segundo tratamiento con sus repeticiones de manera sucesiva hasta YK 3 más, y seguimos de esa manera hasta terminar con todos los datos K igual a dn sub K. ¿Sí? Ya KDN. Sí, entonces de esta manera lo que hemos hecho es, hemos realizado la suma total de las mediciones. Esto es lo que hemos hecho aplicando esta sumatoria de esa manera. ¿Sí? Entonces, este es un valor muy importante porque en la declaración de la ANOVA la utilizaremos con bastante frecuencia. Y bueno, aquí tengo la media de las observaciones, ya dijimos, la suma de las observaciones del tratamiento yésimo. Entonces, este es el primer tipo de resultado de la anotación de puntos y este es el segundo tipo de arreglo en la anotación de puntos. Bueno, ahora,
Vayamos entonces al siguiente término, que es la media global o promedio de todas las observaciones. Es decir, si yo tomo la y punto y la divido entre n, que es el total, n es el total de las observaciones, lo que tengo es la media global o promedio de todas las observaciones. Y hasta ahí, ¿no? Muy bien. Entonces veamos ahora, continuemos con la discusión de la ANOVA, porque hasta ahora hemos establecido las características del DCA, pero aún no hemos hablado de la ANOVA. Bien, en el ANOVA, para el ANOVA estamos diciendo que es una herramienta que nos ayuda a definir la variabilidad en en un sistema o en un proceso. O sea, esto nos ayuda a establecer la causalidad entre la variable de entrada y la variable de salida, ¿no? A partir de los cambios que se observan. Y a partir de eso nosotros podemos establecer la correlación. Bien, el objetivo de la ANOVA es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con la media de la variable de respuesta. Bien, aquí hay que tomar esto con calma. La forma de establecer o de probar que hay un efecto es identificar que no existe tal efecto, ¿no? O sea, lo que vamos a tratar de demostrar en cada experimento que hagamos es que el tratamiento no tiene efecto. Y aquí se refiere a la media de la variable de respuesta, se refiere a la situación que se tiene de manera constante o cotidiana sobre alguna muestra. Pensemos en algo muy sencillo, ¿no? Supongamos que estamos diseñando un nuevo shampoo para el cabello, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un shampoo normal, vamos a suponer que shampoo normal, y que ya sabemos que al aplicarlo tiene un tipo de resultado, ¿no? Entonces, en general, cuando uno se aplica el shampoo, el cabello mantiene ciertas características físicas. Y bueno, entonces ya tenemos, digamos que para un shampoo normal tenemos cierto comportamiento, ya en sí tendríamos una media del comportamiento del cabello. Muy bien. Si nosotros quisiéramos mejorar, no sé, quizá agregamos algún aditivo que mejore el cabello y lo agregamos al shampoo bajo esta creencia. Si el tratamiento funciona, entonces tendremos una mejora que se verá reflejada en los parámetros del cabello. Y pero si el tratamiento no tiene efecto, los parámetros del cabello que se obtienen después del enjuague con el cabello normal se mantendrán. Entonces la media, recuerden que la media es una medida de tendencia central de una muestra, de un muestreo. Entonces, si un tratamiento no funciona, la media de los parámetros se mantendrá de la misma manera. Otro ejemplo para tratar de entender esto es, bueno, supongamos que estamos diseñando un área de aprendizaje, estamos aplicando técnicas para la enseñanza, técnicas para el aprendizaje, y entonces tenemos un resultado promedio con ciertas técnicas, ¿no? Digamos que el promedio de aprovechamiento de los estudiantes después de 2 horas de trabajo en
en esta área o en esta aula de aprendizaje sea de 7.5, ¿no? Es decir, en esta situación lo que puedo hacer es que entran 10 estudiantes, voy a suponer todo esto, entran 10 estudiantes, interaccionan en esta área de aprendizaje y evaluamos al final y el promedio de las calificaciones de 7.5, ¿no? Entonces, eso es la media de la variable de respuesta. Sí, estoy ahí midiendo, ¿no? Ahora, supongamos que yo voy a hacer algunos cambios para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. Entonces voy a poner un tratamiento diferente. No sé, quizá vamos a agregar algunos materiales didácticos, alguna interacción de realidad virtual, etc. O algunas experiencias de reflexión de mayor profundidad. Y y resulta que bajo esas técnicas, al aplicar esas técnicas de enseñanza, el promedio de los estudiantes sube. O sea, les hacemos un pequeño quiz al final y el promedio de los estudiantes sea de 8.5. Entonces ahí la media es diferente, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que el tratamiento sí está funcionando. Pero de lo contrario, si después de aplicar el tratamiento, el promedio de los estudiantes sigue siendo 7.5, entonces significa que el tratamiento no funciona y que conserva la igualdad del tratamiento con la media de la variable de respuesta. ¿Sí? Entonces, esta variable de respuesta sobre la que queremos ver los cambios, pues tiene un valor promedio, ¿no? En un aula, en esta idea de un aula de aprendizaje, pues ya el aula de por sí, por ejemplo, en una sala de museo, pues uno puede hacer un quiz al final y decir, bueno, este museo te contribuyó de esta manera, de una manera con cierto promedio al aprendizaje de las personas. Pero si se quiere mejorar, podría establecerse otras dinámicas, otros estímulos y esperar que cambie, lo que uno espera es que cambie el tratamiento y esto se va a reflejar en la media de la variable de respuesta. Bueno, el objetivo en el ANOVA es probar una hipótesis en la que la igualdad de los tratamientos se mantenga. Es decir, queremos mostrar que los tratamientos no funcionan, ¿sí? De esa manera. A esto le llamamos la hipótesis nula. O sea, nosotros vamos a trabajar sobre ella. La hipótesis nula va a establecer que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, que es igual a la media del tratamiento décimo, que es igual a la media de la variable de respuesta. Es decir, que no hubo ningún efecto de los tratamientos. Cuando nosotros hacemos un diseño de experimentos y establecemos las repeticiones de un tratamiento, lo que en realidad estamos haciendo es un muestreo sobre una población. Es decir, el tratamiento 1 es el muestreo, ¿verdad?, que se haría sobre una población, que son los resultados, y que en general tendrían media mu sub 1. ¿Sí? Cada vez que nosotros tomamos un muestreo, hacemos las repeticiones, bueno, es un muestreo, pero es en función de un comportamiento global de lo que está ocurriendo con esa variable de respuesta. Entonces, cada tratamiento establece un tipo de muestreo. Entonces, así con el tratamiento 1, también con el tratamiento 2, con el tratamiento késimo. Y finalmente, si estos muestreos dan los mismos valores que la media de la variable de respuesta, variable de respuesta, si estos comportamientos no cambian, es decir, si aquí esta variable de respuesta o los tratamientos dan
el mismo valor que ya teníamos de la variable de respuesta, pues significa que los tratamientos no funcionan. Nuevamente, tomando el ejemplo del aula de clase, aquí yo puedo decir que esta variable de respuesta son las calificaciones que obtienen las personas después de estar en esta área de aprendizaje, digamos 1 hora. Tú invitas a 10 estudiantes a que interactúen en una sala de aprendizaje y pues obtienes que el promedio de las calificaciones cuando les aplicas un examen es de 7.5. Bueno, esta sería la variable de respuesta y puedes pensar en innovar, en hacer tratamientos, es decir, meter, por ejemplo, aquí una película, aquí puedes meter en otro tratamiento como hacer una reunión reflexiva, aquí algo virtual. Entonces tú vas a determinar si estos tratamientos mejoran la variable de respuesta, sean diferentes, pero la hipótesis nula va a tratar de mostrar que estos son iguales, que no hay cambio. Entonces, en el caso de que los tratamientos no muestren cambio, entonces decimos que se acepta la hipótesis nula. Y eso, si se acepta la hipótesis nula, significa que los tratamientos no tienen efecto. En cambio, si bueno, acá decimos que los tratamientos no tienen efecto. En cambio, si llega a ocurrir que hay un cambio, entonces se tendrá que aceptar la hipótesis alterna. Si al menos un tratamiento muestra variaciones en la respuesta, entonces significa que hay un tratamiento que está funcionando. ¿Sí? Nuevamente aquí, estoy considerando el ejemplo de una sala de aprendizaje y entonces pensemos que aquí que las personas van a estar 1 hora en esta área de aprendizaje y al final se les va a aplicar un pequeño examen para ver qué tanto aprendieron. Entonces podemos pensar aquí, no sé, en alguno de los tratamientos que en la que a lo mejor hubo una especie de taller y las personas aprendieron mejor, ¿no? Las personas aprendieron mejor y entonces mejoraron las calificaciones del quiz al salir al término de la actividad. Entonces habría un tratamiento yésimo que sería diferente de las medias de todos los demás tratamientos. Entonces estaríamos diciendo que si hay que se rechaza, en ese caso estaríamos rechazando la hipótesis nula. Si al menos alguno de los tratamientos es diferente a los valores de la variable de respuesta inicial, a la media global de la situación inicial. Entonces, si esa media cambia, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y el aceptar la hipótesis alterna estaría significando que sí hay un tratamiento que funciona o sí hay un efecto de los tratamientos. Bien, entonces, ya que tenemos ahí la hipótesis alterna, entonces vamos a mostrar la tabla 3.4. Esto lo encuentran en el libro de Humberto Gutiérrez. Es la tabla de la ANOVA para el DSA. En esta tabla, en esta columna, vamos a tener las fuentes de variación debido a los tratamientos, al error y la variación total. Y vamos a establecer estos términos que son la suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados de los errores, y observen aquí que tenemos notación de puntos para cada uno de estos términos, la suma de cuadrados totales. Vamos a establecer los grados de libertad, los cuadrados medios, y al final de toda esta información se va a concentrar en una V sub 0, con la que se puede establecer el cálculo del valor del p-value. Entonces,
Ya en otra sesión vamos a explicar el desarrollo de cada uno de los términos. Lo que sí vamos a decir es que a partir del análisis de los datos experimentales en la tabla de la ANOVA, vamos a rechazar la hipótesis nula si f sub 0 es mayor que una f de alfa, k menos 1, n menos k. F sub 0 es este valor que aquí tengo y f de alfa es un valor que se obtiene por en la tabla de distribución f. Este dato lo voy a buscar en tablas y este dato es el que calculo a partir de los datos que se toman de los resultados experimentales. Entonces, vamos a rechazar la hipótesis nula. Esta hipótesis nula se va a rechazar y eso significa que habría un tratamiento que sí funciona si ocurre que este valor f sub 0 es mayor que una f de alfa determinada en la tabla de distribución f. O sea, esta la vamos a obtener por tablas y de esa manera vamos a establecer que los tratamientos sí funcionan. Si esto no llega a ser cierto, entonces significa que los tratamientos no tienen efecto. En ese caso se aceptaría la hipótesis nula. Pero a nosotros nos interesa que a partir del rechazar la hipótesis nula, estaríamos mostrando que los tratamientos sí tienen algún efecto, en este caso con estableciendo la comparación del valor f sub 0 que obtenemos del análisis de los datos experimentales con respecto a la tabla de distribución f. Bueno, pues agradezco mucho tu atención y continuaremos explicando en las siguientes sesiones el significado de cada una de los términos de la tabla de ANOVA para el diseño completamente aleatorizado. Nuevamente agradezco tu atención y nos vemos en la próxima sesión.